Entró al restaurante del aeropuerto con el aire de un hombre que ya había conquistado el mundo. Un reloj suizo en la muñeca, un contrato millonario firmado y su despampanante prometida del brazo. Lo que no esperaba era encontrar, entre bandejas y mesas, a la mujer que destruyó y olvidó. Elisa, su exesposa, embarazada. Ella lo miró por un segundo y luego bajó la cabeza, como quien ya ha perdido todo lo que se puede perder. Y fue en ese instante que Mateo se dio cuenta. Algunas decisiones no cuestan dinero, cuestan el alma. Caía la tarde cuando los altavoces del aeropuerto de la Ciudad de México anunciaron el retraso del vuelo a Zúrich. La sala de espera hervía de ejecutivos cansados, niños inquietos y turistas ansiosos. En el restaurante panorámico del tercer piso, el ambiente contrastaba con el caos, iluminación tenue, copas que brillaban y meseros discretos. Mateo Vargas llegó 20 minutos tarde como siempre, exhibiendo la confianza de quien es dueño del tiempo. Sofía ya lo esperaba, rodeada de bolsas de marcas caras y miradas de envidia. Él se sentó, pidió el vino más caro y empezó a hablar de fusiones, ganancias y el nuevo departamento en Ginebra, hasta que una mesera se acercó a la mesa. El aire cambió. Mateo se detuvo a media frase. Elisa llevaba una pequeña libreta y una barriga de 7 meses que ninguna camisa podía ocultar. «Buenas noches. ¿Puedo tomar su orden?», dijo evitando su mirada. Y fue ahí que el mundo de Mateo dejó de girar. Elisa Rojas siempre fue de esas mujeres que se entregan más allá de lo razonable. A los 27 años era una publicista brillante, con ideas afiladas y una voz firme en las juntas. Tenía un futuro prometedor, de esos que anuncian premios y reconocimiento. Pero cuando Mateo la invitó a soñar juntos, a dejar su empleo, a viajar por el mundo, a encargarse del trasfondo de la vida que él decía estar construyendo para los dos, ella le creyó. Renunció a su carrera, a su sueldo fijo, a sus domingos libres, por amor, por ingenuidad. Los primeros meses fueron como vivir un romance patrocinado por revistas de lujo. Cenas en Roma, fotos en Santorini, juramentos en París. Pero la magia se acabó rápido. Mateo empezó a cambiar. La mirada de admiración se convirtió en exigencia. Las palabras dulces dieron paso al silencio. Cuando Elisa quedó embarazada por primera vez, al susto le siguió un aborto espontáneo que la dejó destrozada. Y él dijo que tal vez era lo mejor, que los hijos estorbarían sus planes. Poco a poco, ella dejó de existir en su vida. Se convirtió en una sombra elegante en eventos sociales, una empleada invisible en su empresa, una mujer sin lugar dentro de su propia casa. El golpe final llegó con la traición velada. Él lo negó, por supuesto, y el divorcio frío, decidido en una conversación de 3 minutos con un abogado y 0 arrepentimiento. Elisa intentó empezar de nuevo. Pero el mercado laboral no recibe con los brazos abiertos a las exesposas de millonarios, sobre todo a aquellas con un vacío profesional de 5 años en el currículum. Cuando descubrió que estaba embarazada de nuevo, ya vivía en un estudio minúsculo y hacía trabajos esporádicos en eventos. El padre del bebé, un colega temporal de un servicio de catering, desapareció en cuanto escuchó la palabra ultrasonido. Ella no lloró. Fue al baño, se lavó la cara, se puso el delantal y se fue a trabajar al restaurante del aeropuerto. No era glamour, no era un plan, era supervivencia. Un plato a la vez, una propina al día, un día tras otro, hasta hoy. Hoy, entre los clientes de la zona VIP, estaba él, Mateo, con otra, sonriendo, hablando de inversiones, como si los últimos 2 años nunca hubieran existido. Pero existieron. Están grabados en su piel, en su alma y en la barriga de 7 meses que carga con una dignidad silenciosa. Elisa ya no sueña con mansiones, ni con cenas bajo candelabros. Su mayor deseo ahora cabe dentro de un sobre de papel manila con los análisis prenatales y las recetas médicas. Quiere paz.
estabilidad, un rincón seguro donde pueda acostarse sin miedo al mañana, donde pueda escuchar respirar a su hija sin el peso de la inseguridad rondando la puerta. Desde que la prueba de embarazo dio positivo, ha vivido con un frío constante en el estómago. No por miedo al parto, sino por lo que viene después. La ropa de bebé es cara. Los pañales desaparecen en días, el alquiler se atrasa. Amenazan con cortarle la luz. Las cuentas llegan y no preguntan si está cansada, si durmió bien, si lloró a escondidas durante la madrugada. En los pocos momentos en que logra sentarse, Elisa dibuja. En hojas sueltas, imagina el cuarto de su hija. Paredes de color lavanda, una cuna de madera sencilla, una estantería con libros infantiles y una ventana con sol. No necesita ser grande, solo necesita tener silencio, seguridad, amor. Pero la realidad es otra. Vive en un monoambiente de 28 metros cuadrados en una colonia popular. El baño lo comparte con otros 3 departamentos del piso. La estufa es eléctrica y el refrigerador vive casi vacío. La cuna que le regaló una clienta amable está desarmada, arrinconada en una esquina, porque todavía no hay espacio para montarla. Elisa sueña con dignidad. No quiere favores. No quiere lástima. Quiere poder pagar sus cuentas, comprar fruta fresca, llevar a su hija al pediatra sin depender de que alguien la lleve. Quiere mirarse al espejo y reconocer alguna parte de la mujer que fue antes de ser abandonada. Sueña con respeto. Durante su matrimonio escuchó 1000 veces que todo era por ella, que él trabajaba tanto para darle lo mejor. Pero lo mejor nunca fue lo que ella eligió. Los regalos venían con culpa, las cenas con silencio, los viajes con ausencias. El amor se convirtió en una actuación. Y cuando finalmente dijo «no estoy feliz», él respondió «otra vez estás dramatizando». Ahora, embarazada, abandonada, sirviendo platos a ejecutivos con celulares de cristal curvo y zapatos italianos, todo lo que desea es lo opuesto al lujo. Desea una rutina tranquila, sin sorpresas, sin miedo. Habla con Lía, el nombre que eligió para su hija. Todas las noches antes de dormir, le cuenta sobre el mundo, sobre los olores de la calle, sobre los sonidos del restaurante. Le dice que encontrará la manera, aunque no sepa cómo. Le promete que será diferente, que no repetirá el ciclo de su propia madre, que crió a 3 hijos limpiando escaleras, y aún así sonreía cuando por la noche sobraba pan con mantequilla. El miedo nunca se va. Pero hay algo en sentir las patadas de Lía que reaviva su valentía. Elisa le susurra a su vientre: «No vas a crecer sintiéndote un estorbo. Vas a saber que fuiste elegida, incluso cuando nadie te quiso. Vas a tener todo lo que yo no tuve, aunque tenga que servir 1000 mesas, enfrentar 1000 días grises». Y entonces cierra los ojos y se imagina llegando a casa con una bolsa del supermercado. Abre la puerta, la luz se enciende, Lía sonríe en su cuna improvisada. Elisa se quita los zapatos, se deja caer en el colchón y por primera vez en mucho tiempo siente que sobrevivió al día. Ese es el deseo. Simple, pero gigante. Un deseo que arde en el pecho. No por lo que perdió, sino por lo que todavía quiere construir. No por Mateo, nunca más por él, sino por Lía. Por la oportunidad de ser, finalmente, la autora de su propia historia. Y quizás, solo quizás, por sí misma también. Después del inesperado reencuentro, Elisa hizo lo posible por fingir que no había pasado nada. Siguió sirviendo mesas, tomando órdenes, recogiendo cubiertos como si el suelo no hubiera temblado bajo sus pies. Pero por dentro, todo se estaba desmoronando. Esa misma noche, cuando llegó a su pequeño departamento, se quitó el delantal con cuidado y se apoyó las manos en la espalda baja. Sentía dolores cada vez más frecuentes. El médico le había dicho que era normal en el 7º mes, especialmente para alguien que pasaba 8 horas de pie. Pero Elisa no tenía alternativa.
Necesitaba trabajar. Faltar era sinónimo de un descuento en su paga, y un descuento era lo mismo que pasar hambre. Mientras calentaba arroz y un huevo en un sartén chueco, el celular vibró. Número desconocido. Dudó antes de contestar. Elisa, la voz que no había escuchado en 2 años, sonó como un golpe. Mateo, ¿cómo conseguiste mi número? No fue difícil. ¿Puedo verte? Ya me viste hoy. Fue suficiente. Por favor, necesitamos hablar. Nosotros no necesitamos nada, Mateo, y tengo que cenar. Buenas noches. Colgó antes de que él respondiera, pero la llamada quedó resonando en su cabeza. ¿Por qué ahora? Después de todo. En los días siguientes, Mateo apareció 2 veces más en el restaurante. Se sentó en mesas cercanas, pidió cualquier cosa del menú, pero no le quitaba los ojos de encima. Elisa fingía no verlo, pero lo sentía. Su mirada quemaba como los faros de un coche en una noche de niebla. En la tercera visita, intentó iniciar una conversación. ¿Estás bien? Estoy embarazada y equilibrando 3 platos por bandeja. ¿Tú crees que estoy bien? El gerente se dio cuenta del ambiente y llamó a Elisa a un lado. Evita conflictos con los clientes, por favor. Ya tenemos una calificación baja en línea. Él no es un cliente común, es mi exesposo. Con mayor razón para que no te involucres. No quiero problemas. Fue la primera vez que sintió vergüenza por estar allí, como si su presencia fuera un error. Esa noche tuvo pesadillas. Soñó que Lía nacía en silencio, que no lloraba, que no se movía. Se despertó empapada en sudor, con el vientre duro, sintiendo una contracción débil que pronto pasó. Pero el miedo se quedó. A la mañana siguiente fue a la clínica comunitaria. La doctora le recomendó reposo, pero Elisa se rió. ¿Reposo? Yo pago un alquiler. El alquiler no reposa. Volvió al trabajo con una expresión firme en el rostro y las manos temblorosas. Se maquillaba para ocultar las ojeras, pero el dolor de espalda no tenía filtro. Mateo volvió, ahora con flores. Pidió hablar con ella fuera del restaurante. Solo 10 minutos. 10 minutos no borran 2 años. Elisa, escúchame. Sé que me equivoqué. No sabes ni por dónde empezar. Le dio la espalda y entró de nuevo en el salón. Y en ese preciso momento, Lía dio una patada fuerte, como si también estuviera diciendo, «Vete». El conflicto se intensificaba de adentro hacia afuera. Los colegas empezaron a comentar, a susurrar. «Es el exesposo. ¿Será que el bebé es de él? ¿Va a volver con él?» La curiosidad ajena se convirtió en un juicio disfrazado, y la poca dignidad que Elisa conservaba pendía de un hilo. El jueves, mientras doblaba servilletas cerca de la cocina, sintió un mareo. Se sentó rápido para no caer. El mesero que estaba a su lado solo la miró y volvió al salón. Nadie le preguntó si estaba bien. Lo que más la asustaba no era que su cuerpo fallara, era la sensación de que el mundo seguía girando mientras ella se detenía. ¿Y si Lía nacía antes de tiempo? ¿Y si no tenía leche? ¿Y si la cuna desarmada nunca se armaba? Mateo envió mensajes, todos sin leer. Elisa estaba cansada de disculpas, de reapariciones que venían con culpa, no con amor. El problema es que, aunque no quisiera, pensaba en él. Pensaba en la forma en que él miró su vientre, como si aquello lo rompiera por dentro, pero ella no podía darse el lujo de romperse también. No ahora. Y fue en esa tensión invisible, en ese silencio que gritaba por dentro, que Elisa comenzó a perderse de sí misma. Ya no sabía si sentía rabia, miedo o nostalgia. Quizás todo al mismo tiempo. Era sábado por la noche y el restaurante del aeropuerto estaba abarrotado. Un vuelo de Dubái había sido desviado a la Ciudad de México, y la sala VIP bullía con empresarios, celebridades de última hora y pasajeros furiosos por las conexiones perdidas. La gerencia del restaurante organizó una cena especial para la ocasión. Menú fijo, más meseros, uniforme impecable. Elisa fue asignada a cubrir la sección premium,
precisamente por su experiencia y su postura discreta. Incluso con 7 meses de embarazo, no tuvo opción. Necesitaba el pago extra. Se puso la camisa blanca que apenas ocultaba su vientre. Se recogió el pelo con firmeza y se colocó el delantal como quien se pone una armadura. Sabía que esa noche sería larga, solo que no sabía cuánto. A las 21:47, un grupo ruidoso entró en el salón. Risas fuertes, perfumes intensos, voces que dominaban el ambiente. Elisa reconoció uno de los rostros incluso antes de que se acercara. Mateo. Llevaba un saco azul marino hecho a medida e iba de la mano con Sofía, la misma mujer que estaba con él la noche del reencuentro. Esta vez, sin embargo, ella parecía diferente. Llevaba un vestido ajustado, los ojos delineados, pero su sonrisa era forzada. Mateo buscó una mesa más reservada, pero no la encontró. Los acomodaron cerca del centro del salón, rodeados de otros clientes importantes. Elisa se congeló por un segundo. El gerente le hizo una seña. «Anda». Respiró hondo, tomó la tablet de pedidos y caminó hacia la mesa. El vientre le pesaba más de lo normal. Tal vez era solo nerviosismo. Cuando se acercó, Mateo levantó la mirada y su expresión cambió al instante. Era sorpresa, culpa y algo que ella no supo nombrar. Pero Sofía se dio cuenta. «¿Quién es esta?», preguntó, bajándose las gafas de sol que usaba solo como accesorio. «Elisa», dijo él. «Es Elisa». Sofía se giró hacia ella. «¿Conoces a mi prometido?». Elisa mantuvo un tono profesional. «Buenas noches. ¿Puedo tomar su orden?». «Espera». Sofía se rió con desdén. «Esto es increíble. ¿Es tu ex?». El silencio en el salón pareció crecer. Una mesa de al lado dejó de conversar. Mateo intentó contener la situación. «Sofía, por favor, luego hablamos». Pero ella no quería luego. Quería ahora. «Me dijiste que estaba desequilibrada, que te había dejado, que era un capítulo cerrado. No dijiste que trabajaba aquí». «Señora», interrumpió Elisa, tratando de salvar la poca dignidad que le quedaba. «Puedo llamar a otro mesero si lo prefieren». «No, no». Sofía se levantó con la mirada clavada en Elisa. «Nos vas a atender tú. Quiero ver qué más sabes servir además de drama». Mateo también se levantó. «Ya es suficiente. Esto no es necesario». «Ah, ¿ahora la defiendes?». Sofía se cruzó de brazos. «¿Ella es la víctima, eso es? La pobrecita. Mira el tamaño de esa barriga. ¿Qué es esto? ¿Chantaje emocional?». La sangre le subió al rostro a Elisa. Los ojos comenzaron a arderle, pero tragó saliva. La clienta de al lado le susurraba algo a su marido. Una empleada pasaba con copas y fingía no ver. El gerente miraba desde lejos, preocupado solo por la evaluación de los clientes VIP. «Sofía», dijo Mateo, en un tono más bajo, «hablemos en otro lugar. Exijo saber». Señaló el vientre de Elisa. «Ese hijo es tuyo». Todo el salón se detuvo. Elisa no respondió. Solo fijó sus ojos en Mateo, desafiándolo a hablar. «No», dijo él finalmente, «no es mío. Pero todavía estás detrás de ella. Lo veo. Andas extraño desde esa cena y ahora entiendo por qué». Se giró hacia Elisa. «Felicidades. Lograste convertirte en la mártir de la historia. Apuesto a que lo hiciste a propósito». Elisa respiró hondo. Quería decir 1000 cosas. Quería gritar, pero solo dijo: «Terminar un matrimonio no es un fracaso. Continuar en un vacío sí lo es». «Ah, ¿y ahora eres filósofa?», se burló Sofía. El gerente se acercó, por fin. «¿Algún problema por aquí?». «Sí», respondió Sofía antes que nadie. «Esta empleada me está faltando al respeto y por lo que veo está involucrada emocionalmente con un cliente. ¿Eso no es antiético?». El gerente se volvió hacia Elisa. «¿Quieres que hablemos en la cocina?». «No», respondió Elisa con firmeza. «Estoy bien, solo quiero hacer mi trabajo». «Entonces hazlo», dijo Sofía tomando su copa. «Tráeme el menú de degustación y limpia bien la mesa, está manchada». Elisa se dio la vuelta. Dio 2 pasos y sintió que la vista se le nublaba.
Un mareo repentino, seguido de un zumbido en el oído. Las voces se convirtieron en ruido. Las luces parecían lejanas. Intentó apoyarse en la bandeja, pero todo cayó con estrépito. Platos, cubiertos, copas, todo al suelo. Todo el salón la miró. Mateo corrió hacia ella, pero Elisa se apartó, levantando la mano como si dijera, «No». Se quedó de pie, temblando, pero sin llorar. El gerente susurró, «Vete a casa. Luego hablamos». No era una sugerencia, era una suspensión. Elisa salió del salón despacio, con la cabeza en alto, el vientre prominente, los ojos llorosos. Todos observaban, pero nadie la ayudó. Nadie le preguntó si estaba bien, porque en ese lugar lo que no brilla no merece ser visto. Esa noche, Elisa no volvió a casa inmediatamente. Después de salir del restaurante, caminó sin rumbo por la avenida del aeropuerto, con el uniforme sucio con salpicaduras de salsa, el vientre latiendo bajo la camisa apretada. La ciudad parecía inmensa, indiferente, hecha de faros, bocinas y pasos apresurados que no tenían tiempo para notar a una mujer embarazada y devastada por dentro. Se sentó en una banca de concreto frente a la terminal de autobuses, de donde salían los camiones foráneos cada 20 minutos, llevando a la gente lejos, gente que tal vez, en ese preciso instante, también intentaba huir de algo. Elisa no quería huir. Simplemente quería parar, parar de doler, parar de contenerse, parar de fingir fuerza. Las lágrimas llegaron cuando vio a una mujer vendiendo comida en recipientes de unicel. No era hambre, era un recuerdo de cuando ella misma le cocinaba a Mateo, le preparaba lasaña de berenjena porque él decía que odiaba la comida procesada. Pensar en eso ahora sonaba como una burla cruel. Él odiaba la comida procesada, pero no odió abandonarla. El bebé se movió. Lía. Era como si dijera, «Estoy aquí, mamá». Y eso fue suficiente para que se levantara y caminara hacia la parada del autobús. Necesitaba volver, necesitaba acostarse o derrumbarse. Al llegar a su edificio, subió los 3 pisos de escaleras con esfuerzo. Cada escalón parecía arrancarle un trozo de su ánimo. Al entrar al departamento, el silencio la abrazó con crueldad. Nada de una voz acogedora, nada de comida caliente esperando, nada de alguien diciendo, «Fue difícil, ¿verdad? Pero lo lograste». Se quitó los zapatos, luego el delantal. Miró la cuna desarmada en el rincón. No tenía fuerzas ni para cambiarla de lugar. Fue al baño y vio su propio reflejo en el espejo. La camisa manchada, el rostro sudado, el maquillaje corrido, la mirada vacía. Abrió la llave del agua y se lavó la cara, pero no sirvió de nada. Aquello no era suciedad, era dolor. Dolor antiguo, dolor acumulado, dolor no dicho. Se sentó en el suelo del baño, abrazando sus rodillas. Ya no lloraba. Solo se quedaba allí en silencio, con la cabeza apoyada en la pared fría. Lía pateaba levemente como si dijera, «Todavía estás aquí». Y eso partía a Elisa en 2, porque sí, estaba. Pero, ¿por cuánto tiempo más podría continuar? Intentó dormir, pero el insomnio era un huésped constante. Acostada de lado, con almohadas apoyando su vientre, miraba el techo y trataba de entender en qué momento exacto se había partido su vida. Fue cuando creyó que Mateo cambiaría, o cuando decidió que ser esposa era más importante que ser mujer, o sería cuando descubrió que estaba embarazada de un hombre que desapareció en la misma semana. Al día siguiente, se despertó tarde. El celular vibraba con mensajes del gerente. «Espero tu justificación. No tenemos margen para escándalos. Hablé con la dirección. Vuelve mañana sin uniforme. Necesitamos hablar personalmente». Elisa leyó los mensajes con una mezcla de rabia y resignación. Sabía lo que venía, un despido sin contemplaciones. El restaurante no quería problemas, y ella ahora era un problema. Una mujer embarazada, expuesta,
con un ex esposo millonario frecuentando el lugar y una prometida celosa lista para armar un escándalo en cualquier momento. Se bañó, preparó un café aguado, cortó un pan duro por la mitad e intentó comer, pero tragar parecía imposible. Los recuerdos de la noche anterior volvían en flashes. Las risas, las miradas de juicio, el plato hecho añicos en el suelo. La frase de Sofía resonaba en bucle. «Felicidades. Lograste convertirte en la mártir de la historia». Y por primera vez, Elisa comenzó a creer que tal vez no era suficiente, que tal vez intentar con dignidad no bastaba, que tal vez, incluso dándolo todo, el mundo no tenía espacio para mujeres como ella, honestas, solas y exhaustas. Durante la tarde, tuvo que salir a recoger unos análisis a la clínica. Hacía calor. Le sudaba la espalda. Llevaba la bolsa en una mano y los papeles en la otra. Se subió al autobús y nadie le ofreció un asiento. Se quedó de pie hasta el centro, con el vientre pesado y la cabeza dándole vueltas. De regreso, pasó por un escaparate con ropita de bebé y se detuvo. Había un pañalero rosa con la leyenda, «Pequeña guerrera». Costaba 590 pesos. Sonrió de dolor. Era hermoso, ¿pero podía pagarlo? No, se fue sin entrar. Esa noche se acostó temprano, pero no para dormir. Lía pateaba con más fuerza de lo normal. Elisa se puso la mano sobre el vientre y susurró. «Perdóname, hija. Mamá está cansada. Cansada de fingir que puede con todo. Cansada de cargar todo sola. Cansada de tener que ser fuerte todo el tiempo». Las lágrimas llegaron silenciosas. No era solo el cuerpo lo que le dolía, era el corazón que ya no encontraba refugio. Era la esperanza que se le escurría entre los dedos. Era la certeza cruel de que el mundo no se detiene por quien tropieza. Y en el fondo, el miedo susurraba, «¿Y si no logro levantarme de nuevo?» ¿Alguna vez has tenido que tragarte el llanto en medio del trabajo solo para no perder tu empleo? ¿Has sentido que el mundo entero podía derrumbarse y nadie se daría cuenta? Si has pasado por algo así, comenta «Te entiendo» aquí abajo. A veces, solo saber que hay alguien del otro lado sintiendo lo mismo ya nos ayuda a respirar mejor por un día más. Al día siguiente el cielo amaneció nublado y Elisa se despertó con una sensación extraña. Demasiado silencio. Sin mensajes del restaurante, sin ruido de vecinos, sin que el bebé se moviera todavía. Por un segundo, el pánico la atravesó. Se levantó de un impulso sujetándose el vientre y susurró. «Lía, hija, dame una señalita, solo una». Como si la escuchara, llegó una patada leve, débil, pero llegó. Elisa soltó el aire y se sentó al borde de la cama. Se acarició el vientre y cerró los ojos por unos segundos. «Estamos aquí, ¿verdad? Todavía juntas». El interfono sonó. «Doña Elisa, hay un paquete para usted aquí en la portería». Se extrañó. No esperaba nada. Bajó despacio por las escaleras, con las manos apoyadas en el barandal y los tobillos adoloridos. Cuando llegó a la entrada, encontró una bolsa térmica azul y una nota sujeta con un clip. «Sin veneno, solo comida. M». Adentro había un recipiente de vidrio con caldo de pollo aún tibio, pan casero y un jugo de maracuyá. Elisa sostuvo la bolsa por unos segundos antes de reaccionar. Subió de nuevo con las piernas temblorosas, no por la escalera, sino por la extraña sensación de que a alguien le había importado. Cuando se sentó a comer, notó otro detalle. La cuchara sopera ya venía separada, envuelta en una servilleta. Pequeños gestos, cuidados silenciosos, algo que no había sentido en mucho tiempo. No respondió a la nota, no llamó, no agradeció, pero comió todo hasta el final. Al día siguiente sonó el timbre, no el interfono, directamente en la puerta. Cuando abrió, Mateo estaba allí, solo, sin flores, sin pose, sin la armadura del saco italiano. «Perdona que aparezca sin avisar. ¿Cómo conseguiste mi dirección? Un amigo mío conoce gente en el SAT. Estuvo mal, lo sé, pero necesitaba verte».
Elisa se cruzó de brazos, desconfiada. Si es para convencerme de que vuelva contigo, no pierdas tu tiempo. No vine por eso. Ni siquiera sé si tengo ese derecho. Solo quería saber, ¿cómo estás? Casi se rió. ¿Crees que es justo aparecer ahora, después de todo, y preguntar cómo estoy? No, admitió él. No es justo, pero estoy intentando hacer lo que no hice antes. Escuchar. El silencio entre ellos era incómodo, pero algo en Mateo parecía diferente. Menos soberbio, más presente. ¿Y esta comida también fue idea tuya?, preguntó ella, levantando el recipiente vacío. La preparé yo mismo. Vi un video en YouTube. Casi incendio la cocina. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora? Él vaciló. Respiró hondo. Porque ayer te vi caer y nadie te levantó, y eso no se me quita de la cabeza. No me viste caer solo ayer, Mateo. Me viste derrumbarme por años y fingiste que no era contigo. Él bajó la cabeza. Lo sé. No. Crees que lo sabes, pero nunca vas a saber lo que es llegar a casa con el cuerpo adolorido, sin saber si vas a poder pagar el alquiler, y aún así tener que sonreírle a tu vientre para no asustar a tu hija. Los ojos de él se llenaron de agua, pero no lloró. Déjame ayudar. No para arreglarlo todo, sino para hacerlo diferente de ahora en adelante. Elisa se recargó en la pared. Necesitaba apoyo. Le dolía escuchar aquello. Le dolía porque parte de ella quería creer. Quería permitirse descansar. ¿Ayudar cómo? Como tú quieras. Si solo quieres comida, cocino. Si quieres silencio, desaparezco. Pero si quieres que me quede para ser un apoyo, solo un apoyo, me quedo. ¿Y tu prometida? Terminamos. Ella merecía a alguien completo. Y yo nunca estuve completo después de que te dejé. Elisa sintió que la resistencia dentro de ella comenzaba a agrietarse. No por él, sino porque estaba cansada de luchar sola. A veces, aceptar apoyo también es un acto de valentía. No tengo energía para una relación. Yo tampoco, dijo él, pero tal vez tengamos energía para algo más simple, como respeto, presencia, responsabilidad. Dudó un segundo y luego dijo, ¿hay caldo hoy? Hice lasaña. Quedó horrible, pero la traje. Abrió la puerta despacio. Tienes 20 minutos. Después de eso te vas. Él entró en silencio, sin sonreír, sin intentar impresionar. Elisa notó algo nuevo allí. Por primera vez, Mateo no estaba tratando de redimirse. Estaba tratando de aprender. Y quizás ese era el comienzo. En los días siguientes, Mateo comenzó a aparecer con más frecuencia. Nunca sin avisar. Siempre con algo en las manos. Una bolsa del supermercado, fruta fresca, una caja de vitaminas que juraba haber investigado durante horas. Elisa observaba todo con cautela, como quien mira una tormenta que amenaza con convertirse en calma, pero no se arriesga a abrir la ventana. Él nunca tocaba temas del pasado. No preguntaba sobre el padre del bebé, ni insistía en saber si ella todavía lo amaba. Simplemente venía, ayudaba con lo que podía, y cuando Elisa decía, creo que ya fue suficiente por hoy, él se iba, sin drama, sin reclamos. Al principio, ella mantenía una postura rígida, como quien teme que un gesto de suavidad pueda confundirse con el perdón. Pero, con el tiempo, algo empezó a cambiar. En las pequeñas cosas, como cuando aceptó que él lavara los platos después de la cena, o cuando dejó que él hiciera el arroz, y se rió discretamente cuando lo quemó. El departamento seguía siendo pequeño, la cuna aún desarmada, pero había más silencio del bueno, ese silencio en el que se escucha respirar al otro, y de alguna manera eso reconforta. Un martes lluvioso, Mateo llegó empapado con un abrigo sobre los hombros y un sobre plastificado en las manos. ¿Qué es esto?, preguntó Elisa sin paciencia. Cosas de adulto responsable, sonrió él. Seguro médico, uno privado. Cobertura total para el parto y los análisis que aún faltan. Ella lo miró con desconfianza.
¿Me vas a echar esto en cara después? No, no es una moneda de cambio, es solo cuidado. Elisa tomó el sobre. Por dentro sentía rabia de necesitar aquello, de no poder costearlo todo ella sola, pero también sabía reconocer un gesto sincero. Y, en ese momento, eso fue lo que pareció. Más tarde, mientras él armaba la cuna en el suelo de la sala, Elisa se sentó en el sofá y se quedó observando. Él leía el manual como si fuera una ecuación complicada. Intentaba ocultar la frustración cuando se equivocaba con los tornillos y sonreía con la mirada cuando acertaba. ¿Por qué ahora, Mateo?, preguntó ella sin previo aviso. ¿Por qué todo esto ahora? Porque me estás dando una oportunidad que yo nunca te di, la de empezar de verdad. Y si solo estoy demasiado cansada para decir que no, entonces me quedo aquí, solo hasta que hayas descansado lo suficiente para correrme con convicción. Elisa no respondió, pero dejó escapar un que por alguna razón hizo que Mateo respirara aliviado. Las semanas siguientes transcurrieron en ese ritmo extraño, entre la cercanía y el límite. Él empezó a dormir en su coche, estacionado frente al edificio. Los días en que ella estaba muy mal para subir con las bolsas o cuidar de la casa. Decía que era por seguridad, en caso de que ella necesitara algo de madrugada. Ella no lo pedía, pero le gustaba saber que él estaba allí. Un sábado, Elisa se despertó con fuertes dolores de espalda. Pensó que era otra molestia común, pero al levantarse sintió un líquido tibio escurrir por sus piernas. El susto la golpeó como un puñetazo. Gritó pidiendo ayuda, pero nadie la escuchó. Tomó el celular y llamó. Él contestó al primer timbrazo. «Voy para allá». En minutos, Mateo irrumpió en el departamento con la respiración agitada. «¿Se te rompió la fuente?» «Creo que sí, me duele, pero todavía no es hora», dijo ella, jadeando. «Nos vamos al hospital, ahora». La ayudó a vestirse, tomó la pañalera, que ella había preparado con cuidado días antes, y corrió escaleras abajo, con ella apoyada en su hombro. Durante el trayecto, Elisa le apretaba la mano con fuerza. «No me sueltes». «No te suelto». Llegaron a un hospital público abarrotado. La recepcionista ni los miró cuando dijo: «No hay camas, solo urgencias». Mateo explotó. «Tiene 35 semanas. Se le rompió la fuente. Necesita atención. Ahora». Apareció una doctora. Era la doctora Marisa. Miró a Elisa, luego a Mateo. «¿Usted es el padre?» «Soy lo que esté más cerca de serlo hoy». La doctora asintió con la cabeza. Sala 3. Ahora. Durante el examen, Elisa lloraba de dolor. Pero no era solo físico, era el miedo. Su cuerpo estaba dando señales de que Lía quería llegar antes, de que tal vez su tiempo ya no era una elección. Mateo se quedó afuera, caminando de un lado para otro. Cuando la doctora regresó y dijo que sería necesario mantenerla en observación y posiblemente hospitalizarla, él simplemente respondió: «Me quedo, el tiempo que sea, como ella quiera». Fue en ese instante que Elisa, por primera vez, no se sintió sola. No sabía si podía confiar, pero en ese momento decidió intentarlo. El hospital olía a antiséptico y a silencio. El pasillo del ala de obstetricia parecía congelado en el tiempo. Mateo estaba sentado en una banca de metal con las manos entrelazadas, la rodilla temblando. La última vez que había sentido tanto miedo fue en una negociación internacional que involucraba más de 80 millones de dólares, y aún así era diferente. Ahora no había hojas de cálculo, solo latidos del corazón de 2 vidas. Elisa estaba en la habitación, siendo monitoreada. Las contracciones habían disminuido, pero la doctora optó por mantenerla internada por precaución. «Cualquier oscilación podría adelantar el parto», dijo. Mateo asintió sin cuestionar. Por primera vez, estaba en un lugar donde no podía controlar nada, y aún así decidió quedarse. Fue en esa madrugada, sentado afuera, que tomó la decisión que lo cambiaría todo.
A la mañana siguiente, mientras Elisa dormía, exhausta y sin fiebre, él salió en silencio. Pasó por su departamento, recogió la cuna ya armada, la ropita de Lía, la pañalera y todo lo que cupo en la cajuela. Después fue a su propio departamento, ese con vista panorámica y muebles caros. Llamó a la empresa de mudanzas. Quiero todo fuera de la suite principal y que preparen la segunda habitación como cuarto de bebé. Manden a alguien ahora. Señor, ¿va a vivir con alguien? No, ellas van a vivir aquí y van a vivir en paz. Enseguida hizo otra llamada. Doctor Horacio, quiero revisar el testamento y necesito redirigir parte de las acciones del holding. Urgente. ¿Para quién? Para mi hija, Lía Rojas Vargas. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Señor, ¿ya está registrada? Todavía no, pero lo estará, con mi nombre. Y todo lo que tengo será de ella, aunque nunca me llame papá. Entendido. Prepararé los documentos. Mateo colgó. Era un gesto. Pero no solo eso. Era un compromiso que se obligaba a cumplir, aunque Elisa nunca lo perdonara. Aunque Lía nunca lo llamara papá. Porque finalmente entendía que algunas responsabilidades no vienen con aplausos, vienen con constancia. Por la tarde volvió al hospital. Elisa estaba despierta, apoyada con dificultad en la cama, leyendo un folleto sobre prematuridad. ¿A dónde fuiste?, preguntó ella desconfiada. A resolver unas cosas. Ella arqueó una ceja. ¿Qué tipo de cosas? Pronto te darán de alta. Tú y Lía necesitan un lugar mejor. Ya lo arreglé todo. Mateo, espera, dijo él. No es una trampa, es un gesto. Si quieres ir, la casa es tuya. Si no quieres, avísame y te dejo las llaves. Pero ustedes no vuelven a ese departamento sin ventanas. Ella respiró hondo. ¿Y tú qué ganas con esto? Nada. Absolutamente nada. De hecho, tal vez pierda lo que me quedaba de control, pero al menos gano la oportunidad de hacer algo bien. De verdad. Elisa volteó el rostro, intentando contener el llanto. No quería conmoverse. Aún no confiaba. Pero parte de ella, la parte que estaba cansada de luchar, quería aceptar. 3 días después, a Elisa le dieron el alta. La doctora dijo que el parto aún tardaría algunas semanas, pero que el reposo sería fundamental. Mateo se estacionó frente al hospital con el asiento trasero lleno de almohadas y fruta picada. Me tratas como si fuera de porcelana. Te trato como quien sabe que carga lo más frágil y valioso que existe. Ella no respondió, simplemente se subió al coche. Cuando llegaron al nuevo departamento, Elisa se congeló. La sala olía a limpio, había flores amarillas en la mesa y la habitación de al lado estaba pintada de lila. En la cuna, una manta bordada con el nombre Lía. ¿Contrataste a un decorador? Lo hice yo mismo. Lo copié de internet. Me equivoqué con la primera pintura, pero después acerté. Tocó la madera de la cuna. Todo parecía irreal, como si estuviera entrando en la vida de otra persona. Puedes quedarte el tiempo que quieras, o el tiempo que necesites. Solo no me dejes quedarme si no quieres que esté aquí. Ella volteó el rostro, pero no respondió. En los días siguientes, Mateo aprendió a cocinar bien, a hacer té de manzanilla con miel, a separar la ropa blanca de la de color, a escuchar sin interrumpir, a convivir con los silencios sin intentar llenarlos, y principalmente a ver a Elisa como nunca la había visto antes. Una mujer completa, incluso hecha pedazos. Una madrugada, durante una tormenta, ella lo llamó a su cuarto. Tengo miedo. ¿De las contracciones? ¿De no saber ser mamá? Ya lo eres. Cada vez que respiras por ella, lo eres. Ella se acostó y, por primera vez, permitió que él le sostuviera la mano. Durmieron así, a medias, pero juntos. 2 semanas después, Lía decidió nacer. El parto fue tenso, rápido, pero lleno de fuerza. Elisa gritó, lloró, sudó, pero cuando escuchó el primer llanto de su hija, todo pareció valer la pena. Mateo estaba allí, al lado, no como un salvador, sino como un apoyo. «Tiene tu nariz», dijo él, sonriendo con los ojos llorosos. «Menos mal», sonrió Elisa, exhausta.
La tuya está medio chueca. Ambos rieron. Horas después, en la habitación, con Lía durmiendo entre ellos, Mateo se giró y dijo: «Gracias por dejarme estar aquí». «Yo no te dejé», respondió Elisa. «Tú te quedaste. Era verdad. En ese momento no había certeza sobre el futuro, ni promesas, ni anillos. Pero estaba Lía y, con ella, un nuevo comienzo». La noticia del nacimiento de Lía se extendió más rápido de lo que Elisa podría haber imaginado. No fue por las redes sociales. Ella apenas usaba el celular, pero bastó que Mateo publicara una única foto, con la leyenda: «Llegó, pequeña, fuerte y mucho más importante que cualquier victoria anterior». La imagen era simple: Lía durmiendo, envuelta en una manta lila, sus dedos diminutos sujetando el pulgar de Elisa. Pero la repercusión fue gigante. Comentarios, mensajes, llamadas. Amigos de la infancia de Mateo, socios, incluso periodistas, todos querían saber: ¿es verdad que reconoció a una hija fuera del matrimonio? ¿Quién es esa mujer que apareció en su vida ahora? Pero el mayor impacto vendría de donde menos se esperaba. Al otro lado de la ciudad, en un edificio con columnas de mármol, doña Isabel, la madre de Mateo, sostenía el celular con la foto en las manos. Era una mujer conocida por su frialdad, anfitriona de eventos sociales, admirada por mantener la compostura en velorios y fiestas con la misma expresión inquebrantable. Pero en ese momento, su mano temblaba. «Tuvo a la hija», dijo en voz baja, mirando la pantalla. «¿Qué hija?», preguntó su amiga entre sorbos de té. «La hija que mi hijo negó tener». Sin esperar más, doña Isabel le mandó un mensaje a Mateo. «¿Podemos hablar?». Horas después, apareció en el nuevo departamento, ese donde ahora vivían 2 mujeres y un hombre aprendiendo a reconstruirse. Tocó el timbre con firmeza, como quien todavía creía tener el control. Mateo abrió. «Mamá, ¿puedo pasar?». Elisa estaba en el sofá con Lía en brazos, envuelta en una mantita. Cuando vio a su suegra, o exsuegra, en la puerta, sintió que el cuerpo se le paralizaba. «No vine a hacer una escena», dijo doña Isabel entrando. «Vine a ver lo que me perdí». La sala estaba limpia, olía a lavanda, había juguetes apilados en un rincón y un biberón olvidado sobre la mesa. «Esta es», señaló al bebé. «Lía», respondió Elisa tranquila, «su nieta». Doña Isabel se acercó despacio, como si el suelo fuera a ceder en cualquier momento. Cuando vio el rostro de la niña, algo dentro de ella cedió. Los ojos se le humedecieron, pero lo disimuló pasándose la mano por el pelo. «Es preciosa». «Salió a la madre», dijo Mateo sin dudar. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le preguntó a su hijo. «Porque me habrías dicho que no me involucrara, y habrías obedecido, como siempre has hecho». Mateo respiró hondo, pero no esta vez. El silencio que se instaló fue más tenso que cualquier discusión anterior. Doña Isabel miró a Elisa. El orgullo todavía brillaba en sus ojos, pero el tono de voz era diferente. «Nunca te conocí de verdad. Te juzgué por lo que oí. Y por eso, lo siento mucho». Elisa no respondió de inmediato. Estaba acostumbrada a no esperar disculpas de nadie, y mucho menos de alguien como ella. Lía no necesita más gente que la rodee. Necesita gente que la proteja, dijo Elisa. «Y yo quiero estar presente», respondió la abuela por fin. Días después, otra sorpresa. Sofía, la ex prometida, mandó un mensaje, no a Mateo, a Elisa. «Sé que no tengo derecho, pero me gustaría pedirte disculpas. Si quieres podemos hablar un día, sin rencores». Elisa leyó el mensaje 5 veces antes de responder. «Gracias. Algunos dolores no los elegimos, pero la forma en que lidiamos con ellos lo dice todo». Nunca se encontraron, pero la conversación quedó allí, registrada, como un puente que nadie necesitaría cruzar, pero que existía. Mientras tanto, los antiguos colegas del restaurante empezaron a comentar a sus espaldas. «¿Viste? Está viviendo con el ex ahora. Ah, volvió porque él es rico. Debe haber sido su plan desde el principio».
Un día, Elisa se encontró con una de sus colegas en el mercado. Tenía a Lía en brazos, intentando equilibrar la bolsa de pañales con una sola mano. «Hola», dijo la mujer avergonzada. «Me enteré de que tuviste a la bebé. Felicidades». «Gracias. ¿Y volviste con él?» Elisa sonrió de lado. «No volví con nadie, pero él vino y se quedó. Eso es diferente». Más tarde, en el coche, le comentó a Mateo. «La gente siempre va a creer que sabe de nuestra vida. Qué bueno que no saben», respondió él. En la empresa de Mateo, los socios empezaron a desconfiar de su ausencia en reuniones importantes. «Está perdiendo el enfoque», decían. «La imagen del grupo está cambiando». Cuando Mateo apareció con su hija en un evento cerrado y la presentó como heredera legítima, las sonrisas se congelaron. «Esta es mi hija», dijo. «Y sí, estoy priorizando a mi familia. Quien no entienda esto puede reconsiderar sus valores o sus contratos». Nadie se atrevió a cuestionarlo. Pero en ese momento, muchos se dieron cuenta de que el hombre de antes había muerto. Y, en su lugar, existía alguien más difícil de tratar, alguien con un propósito. Meses después, la periodista que siempre cubría los negocios de Mateo publicó un artículo. «El millonario que abandonó la cima para aprender a ser padre». El reportaje contaba su trayectoria reciente, el cambio de rutina, el surgimiento de una nueva empresa social fundada por él y Elisa, una ONG que ofrecía asistencia a madres solteras en situación de riesgo. ¿El nombre del proyecto? La Casa de Lía. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos aplaudieron, otros lo llamaron oportunismo. Pero, para Elisa, nada de eso importaba. Porque allí, en la casa donde antes solo había silencio y tensión, ahora había música baja, olor a pastel horneándose y una niña creciendo rodeada de afecto. La gente que la humilló empezó a callar. Los que dudaron, desaparecieron. Los que amaron de verdad, se quedaron. Y en el fondo, esa fue la respuesta del mundo. No siempre cambia, pero cuando tú cambias, el mundo a tu alrededor no tiene más opción que reaccionar. Elisa aprendió que la fuerza no es lo que dicen en las frases hechas de autoayuda. La fuerza, de verdad, es despertarse en un día malo y aún así levantarse. Es preparar el café incluso sin hambre. Es sonreírle a un bebé incluso con el corazón en pedazos. Es seguir adelante incluso cuando el mundo no ofrece un centímetro de refugio. No se considera una heroína. Tampoco cree que venció. Vencer, para ella, nunca fue el objetivo. Lo que quería y aún quiere es algo mucho más simple y profundo. Paz y la dignidad de poder existir sin ser borrada. Durante mucho tiempo pensó que necesitaba demostrar algo, que necesitaba mostrarles a todos que era capaz, que podía criar a una hija sola, que sobreviviría al abandono, a la humillación y a la soledad. Pero lo que más la liberó fue darse cuenta de que no necesitaba demostrar nada, no a Mateo, no a la sociedad, no a sus excolegas, a nadie. Elisa entendió que su historia no necesitaba ser perfecta para ser valiosa. Se dio cuenta de que aceptar ayuda no es señal de debilidad, sino de sabiduría, y que el orgullo, cuando se usa como escudo, nos aísla. A veces, todo lo que una mujer necesita es un gesto real, concreto, no promesas ni palabras bonitas, sino presencia. Alguien que se quede cuando todos los demás se van. También comprendió que perdonar no es olvidar, y mucho menos permitir que el dolor se repita. Perdonar, para ella, fue seguir adelante sin cargar el peso de quien la hirió. Fue mirar a Mateo no como el hombre que la abandonó, sino como el hombre que, un día, eligió quedarse, y asumir las consecuencias de las elecciones que ya no podía deshacer. La llegada de Lía no lo curó todo, pero abrió espacio para lo nuevo, para lo ligero, para lo posible. Hoy, Elisa sabe que no está sola, y que ser madre no anuló su identidad, simplemente la transformó.
Porque ahora cuando se mira en el espejo, no ve solo a la mujer exhausta, ve también a la mujer que no se rindió, que cayó y se levantó, que tuvo miedo y aún así siguió. La lección más grande que carga no vino de las lágrimas, ni del dolor, ni de las pérdidas. Vino del amor silencioso, del amor que no aparece en las fotos, pero que está en cada gesto, del amor que cuida, que acoge, que permanece, del amor que ella construyó por sí misma. Han pasado meses desde que Lía llegó al mundo, y la casa que antes parecía improvisada ha ido tomando forma de hogar. Mateo, ahora menos involucrado en los negocios, pasó a dedicarle tiempo real a su hija. Aprendió a cambiar pañales en la oscuridad, a tararear canciones desafinadas y a entender los diferentes llantos, hambre, cólicos, sueño. Empezó a descubrir que la presencia, al contrario de lo que siempre creyó, no era una cuestión de estatus, sino de entrega. Mantuvo parte de su rutina empresarial, pero transfirió la presidencia del holding a uno de sus socios y siguió actuando como consejero. Su nueva prioridad era más clara: Lía. Y, en paralelo, la ONG, creada con Elisa, crecía silenciosamente. La casa de Lía comenzó a atender a mujeres embarazadas en situación de abandono. Ofrecía atención médica, ayuda legal y, sobre todo, escucha. La escucha que Elisa nunca tuvo cuando más la necesitó. En cada historia oída, ella se reconocía. Y en cada mujer acogida reencontraba pedazos de sí misma. El proyecto recibió donaciones de personas que Elisa nunca conocería personalmente, pero que fueron tocadas por la simplicidad de la causa. Dignidad para las madres solteras. Doña Isabel, que al principio aparecía con formalidad y distancia, se fue permitiendo ser abuela. Pasaba una tarde por semana con su nieta. Al principio, llevaba regalos caros. Después, empezó a traer historias de cómo era Mateo de niño, de cómo ella misma tuvo que endurecerse para sobrevivir en un mundo de hombres ricos y fríos. Un día, mirando a Elisa, le dijo en voz baja: «Yo debería haber sido diferente, pero tú todavía puedes serlo». Sofía se alejó del centro de la historia, como un nombre que se va borrando de las páginas. Se casó meses después, con un ejecutivo más joven. Nunca más se puso en contacto. Pero Elisa guardó ese gesto de disculpa como un recordatorio. No todo error necesita un escenario. A veces, basta una petición sincera, aunque sea silenciosa. Los colegas del antiguo restaurante desaparecieron. Algunos vieron el reportaje, otros lo ignoraron. Ninguno de ellos llamó, pero Elisa tampoco lo esperaba. El pasado no necesitaba invitaciones, solo puertas cerradas. Y en cuanto a Elisa, no volvió a trabajar como mesera, ni como secretaria. Se convirtió en la coordinadora de la ONG. Escribió artículos, participó en círculos de conversación, dio charlas en eventos sociales, pero sobre todo siguió siendo madre, no una madre perfecta, sino una madre completa. Y Lía crecía rodeada de amor verdadero, un amor que se fue tejiendo en silencio, entre tropiezos, decisiones difíciles y elecciones valientes. Y en esa casa, que un día fue solo un refugio temporal, pasó a vivir algo raro y precioso: tranquilidad. Si esta historia te conmovió de alguna forma, si en algún momento sentiste algo en el pecho, deja tu like. Nos demuestra que vale la pena seguir contando historias así. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Los leo todos, de verdad, y respondo con cariño a quien se toma un tiempito para comentar. Si crees en el poder de las historias reales y transformadoras, suscríbete al canal. Esto apenas está comenzando, y cada nueva suscripción me da fuerzas para seguir. ¡No te vayas todavía! Elige una de las historias en la pantalla y sigue conmigo.